Les voy a explicar la gráfica del algoritmo genético, la gráfica pues, que les hice. Jesús me estuvo diciendo para hacer una gráfica de rutas con respecto a la generación, pero o sea, no le encuentro mucha lógica hacer una gráfica de rutas porque las rutas van a ser las mismas en el algoritmo que se esté simulando, claro está, en la ruta que se esté simulando. Pero la optimización en los individuos si no va a ser la misma, esa va a ser cambiante. Y no sé si se lo había dicho, recuerden que la optimización no está en la ruta más corta. Ya eso, bueno, eso tampoco lo tengo muy claro porque sé que eso tiene que ver con lo que son las coordenadas. ¿Ya? Y las coordenadas creo que trabaja tiempo con respecto a la distancia. El tiempo que puede tomar. Hay muchos factores, pero ya eso habría que ser un aplicativo más grande. Ya es como ya empresarial, que tendría, o sea, muchos factores que determinarían la ruta. Esos factores podrían ser el peso del vehículo, si va en vehículo o si va una persona, el peso que lleve la persona, el tiempo que estime de llegar allá, la ruta que tome, bueno, otras cosas. Inclusive la hora también, puede que también tenga que ver la hora. Pero aquí estamos trabajando que son con coordenadas. Las coordenadas, si no estén mal, trabajan con el tiempo estimado y la distancia. Entonces, como les dije ahorita, no trabajé lo de las rutas con respecto a la iteración, porque con respecto a las generaciones, porque las rutas, como les digo, siempre van a ser las mismas. ¿Ya? Siempre va a ser las mismas. Pero el fitness de los individuos sí va a ir cambiando y eso fue lo que trabajé. Entonces, trabajemos con poblaciones grandes. Como todo sistema, estas gráficas tienen un límite. ¿Ya? Si trabajan mucho, mínimo de óptimo son los individuos. Si trabajan mucho, bueno, eso lo expliqué en el video pasado. Si trabajan muchos, la gráfica se va a reventar. ¿Ya? Entonces ya ahí también habría que trabajarle más a la gráfica y trabajarle también como ya generalizando un proyecto de una manera ambiciosa, bastante grande. Pero no es lo que necesitamos ahora. De igual manera trabaja con bastantes mínimos óptimos. Trabajé con multiprocesamiento hilos y ahí también a veces me genera a veces genera excepciones. También depende en la manera de cómo es que de simular el algoritmo genético. ¿Por qué a veces manda excepciones? Porque el multiprocesamiento lo que te dice es trabaje funciones en paralelo, o sea, ejecute las dos funciones al tiempo. Entonces, mientras él está buscando fitness, puede que mande a graficar el fitness y como no lo encuentra, se revienta. No sé si me entiende. Entonces, cuando el sistema llama a la función calcular fitness y al tiempo, en tiempo real, llama la función graficar fitness de individuo, tienen que tener cuenta que cuando va a graficar el fitness del individuo no lo tiene aún, entonces se revienta el sistema. Pero es necesario trabajarlo con hilos. Así hay otro proyecto por ahí de predicción que también me tocó quitarle los hilos, pero a este no se lo puedo quitar, porque para este es muy importante y este consume más recursos. Bueno, consume menos que las redes, pero consume más recursos en cuanto al funcionamiento, a la optimización de la ruta. Entonces no se lo quité y sí funcionó, pero no me mostraban algunas cosas en tiempo real, como la graficación aquí de la ruta y esas cosas. Entonces vamos a comenzar a correr con lo que es la gráfica de individuos óptimos. Vamos a darle una población de 1000. Siempre trabajé en una población bien alta, porque es que si yo trabajo una población de 10 y voy a coger mínimo óptimo 10, va a ser muy complicado que esos 10 individuos, esas 10 de esos 10 individuos de esa población puedan llegar a una optimización, porque es que siempre hay un margen de error. O sea, de 100 puede que lleguen 10, de 1000 puede que lleguen 20 y así. Entonces siempre trabajé en una población altica. Yo aquí le pongo 100 pero por defecto, ¿ya? Pero me gusta trabajar con 1000, con 5000. Máximo generaciones, bueno, hice unos cambios, hice algunos cambios en el sistema, porque yo no tenía la regla de parada que especificara si se habían acabado las generaciones
o si el algoritmo había entrenado correctamente o había evolucionado, pero ya le hice eso. ¿Cómo sé yo? Porque aquí lo voy a poner ahora nada más 10 generaciones. Y van a ver el papel importante que va a cumplir esta gráfica que no se veía anteriormente. Entonces miren, aquí, bueno, generé mis barrios e inicio mi algoritmo genético. Miren, aquí terminó en las 10 generaciones, ¿ya? En las 10 generaciones. Se supone, bueno, hasta el momento en esas 10 generaciones, esa es la ruta óptima, 998, en esas 10 generaciones. Esta validación de continuo simulando yo no la tenía. Yo la había pasado por desapercibido. Entonces ya le hice esa modificación. Pregunté si las máximas generaciones o si las generaciones que yo estaba trabajando eran menor a mis máximas generaciones. Si son menores, porque no llego a este número que está aquí. Si yo pongo 1000 y ella en mi validación dice que la generación en la que voy es menor a 1000, es porque el algoritmo entrenó y no llegó a sus generaciones máximas. De lo contrario, si es igual, entonces se salió del sistema, o la regla de parada fue que se acabaron las generaciones, y eso no lo tenía yo. Entonces, anteriormente cuando él se detenía aquí decía algoritmo rutas optimizadas, y no era así, ¿ya? Pero no era que estaba malo, sino que no se habían no se le habían asignado las generaciones, digamos, necesarias para que él optimizara. ¿Cuál es la otra manera? Bueno, la otra manera de uno saber es mirar la gráfica. Aquí es donde le digo que esta gráfica, me di cuenta cuando Jesús me dijo que hiciera una gráfica, que si podía hacer una gráfica o si no faltaba una gráfica, me di cuenta que esta gráfica es importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí yo miro que tengo un mínimo de óptimos 10 y aquí también mínimo de óptimos 10, pero los 10 no están optimizados. Miren que este está en 998 está bien, ya el otro sube a 1049, el otro a 1001, a 1070, a 1070, a 1038, ¿ya? Entonces esa gráfica me ayuda a precisar que el algoritmo como tal todavía no ha evolucionado, ¿ya? Gracias a la gráfica, porque ni yo había caído eso en cuenta. Entonces si le pongo más, yo inicio el algoritmo y bueno, y ahí es donde me da la excepción. A veces me da, a veces no me da, ¿ya? No siempre me da. Entonces vamos a detenerlo. Él no siempre se revienta. Depende también el cambio brusco que tenga en los parámetros de entrada. Si le cambio una generación muy grande, puede que se reviente. Entonces le voy a dejar las 1000. Le voy a dejar las 1000 por defecto. Y voy a generar los barrios y voy a iniciar el algoritmo. Ahorita le voy a meter un tricache a esa pero necesito que se reviente otra vez para meterle un tricache a esa excepción. El tricache lo que hace es que no me lee la excepción y sigue el algoritmo generándose. Bueno, mire, aquí ya el mensaje fue diferente. Dice ruta optimizada, se ha optimizado la ruta de transporte, ¿ya? Eso lo daba anteriormente. ¿Y cómo me doy cuenta? ¿Cómo sé yo? Miro mis individuos, miren que todos tienen que tener el mismo fitness. No sé si se dan cuenta, ¿ya? Miren, todos tienen el mismo valor, 872.285. Miren aquí mi recorrido óptimo en kilómetros. No se vayan de pronto a dejar persuadir por el profesor. De pronto, no, pero es que no es el mismo valor. Sí es el mismo valor, solo que está haciendo una aproximación de 2.85 a 2.85 a 2.9. ¿Ya? Si fuese 2.84 quedará en 2.8. Entonces miren que ¿cómo les digo? Mis individuos óptimos, que son 10, yo escogí aquí 10, puedo escoger 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llegaron a una optimización paralela en general. Todos tienen la misma optimización, ¿no? Entonces vamos a generar, ojalá y se me reviente más, no que no sé dónde queda ese tricache. De todas maneras, cuando ustedes lo prueban allá y desde eso me dicen dónde es que y yo le meto el tricache para que obvíen la excepción. Esa excepción es por esto, por la gráfica, no es por el algoritmo, porque anteriormente no daba excepción. Lo que pasa es que con eso de multiprocesamiento, eso es lo que dicen esas excepciones. Es como un mando a graficar, pero no hay valores para graficar. Entonces eso es lo que dice. Vamos a cambiar aquí. Vamos a poner 20 barrios. El porcentaje de mutación vamos a ponerlo 90. NRC de 1000. Vamos a poner mínimo óptimo, vamos a poner 15. O no, vamos a poner 5.
y retraso vamos a poner 30 para no generamos barrio y iniciamos el algoritmo. No se quede reventado ahora, necesito que se reviente, pero yo creo que ya sé dónde está ese y lo voy a buscar. Mire cómo los individuos están como aproximando los unos a los otros, o llegan a las generaciones máximas o evoluciona, una de dos. Esperemos a ver en qué termina. Para que el proceso sea un poquito más rápido también, les recomiendo que cambien el retraso. El retraso lo puse siempre y cuando sean pocos valores que vayan a simular. Entonces, entre menos valores, el más rápido lo va a hacer. Quizás no se pueda ver en tiempo real el cambio de la gráfica o el bosquejo de la ruta. Entonces esperemos que llegue a la iteración 1000. Si no entrena la iteración 1000 o si no evoluciona, sigan, le dan iniciar el algoritmo genético para que siga simulando. Entonces esperar nada más a ver qué optimización encuentra. Si le encuentran las iteraciones. Bueno, yo lo voy a dejar ahí mientras tanto. Bueno, aquí vemos que terminó la generación. Aquí dice, continúe simulando. ¿Qué hago yo entonces? Este 90% yo lo voy a bajar a 50. Eso lo voy a dejar en así también. Voy a poner esto en 0 o 10. Mínimo de último 5. Vamos a seguir a ver qué pasa. Vamos a dejarlo para ver qué pasa. Bueno, ya lo optimizó. Entonces cuando él no entrene, cuando él no evolucione, perdón, siempre confundo el algoritmo genético con la red. Cambie, mire, aquí lo que hice fue ese porcentaje de mutación se lo alcé, se lo puse en 90 y no me dio así. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice? Bajé un poquito la mutación y me dio, generalizó el sistema. ¿Ya? El algoritmo genético evolucionó. Y ahí nos mandó la ruta más óptima. ¿Ya? Óptima. Tienen que saber la diferencia entre óptimo, largo, corto, entre otras cosas. Entonces, eso es lo que les quería decir. Si ustedes ven que el algoritmo no, o sea, cuando termina, no tiene una ruta precisa para los 10 individuos o para el número de individuos que ustedes tengan, no los 10, sino el mínimo de óptimo. Si ven que la ruta no es la misma, la ruta, el fitness no es el mismo, tienen que seguir iterando. ¿Ya? Y no se me quiso reventar más el sistema, entonces voy a hacerlo a mi manera. Aquí está. Entonces yo para liberarme de eso, le doy con un catch aquí. Si ahí que corre un poquito porque está pesado. Bueno, ya le pongo el tricatch. Y ahí me exonero de ese errorcito. Tengo aquí información. Y esto lo borro para que no me dé la excepción. No me muestre nada, sino que siga funcionando el sistema. Y ya. Entonces eso era lo que le quería explicar, la importancia de esa gráfica. Si de todas maneras ustedes tienen alguna gráfica, digan, no, que queremos son 2, 3 o 4, bueno, lo que ustedes quieran. Y me especifican, pero tienen que tener, o sea, la gráfica tienen que tener un poquito de lógica, ¿ya? Que nos muestren algo. Es que la intención de la gráfica es que nos den a conocer algo de la red, o sea, que no solo sea lo que diga el sistema, sino que la gráfica nos determine qué está pasando. En las redes neuronales nos determinan el error, está bien. Las salidas deseadas versus la simulación de la salida, y está bien. Aquí en este algoritmo genético
no podemos hacer error porque aquí no se calcula error, pero sí se calcula fitness, ¿ya? Entonces hacemos esa graficación que es la de los fitness de los individuos óptimos o de los mínimos individuos óptimos que hemos elegido. Y ahí nos las muestra. Entonces ya saben, si el fitness no es el mismo, no está determinado por el mismo valor, vuelvan y iteren. Si quieren, reinicien el sistema, si quieren, o si no, ahí de todas maneras cuando ustedes le dan cargar varios, él se reinicia todo. ¿Ya? Y vuelvan, iteren y busquen. Y si se le llega a reventar, le explican al profesor. Eso es de la gráfica, es que la gráfica, pero ya con este tricash creo que no debería reventarse. ¿Ya? Sino que las gráficas tienen sus limitaciones. De igual manera, si cualquier cosa le digo al profe, vamos a quitar la gráfica. Ya, vamos a quitar la gráfica y vemos si se revienta. Y se darán cuenta que no se revienta. Si quieren ir a quitar la gráfica, para que vayan directamente, se van aquí. Es más, ustedes hagan la prueba. Váyanse allá y quiten el tricacho. Solo dejen las tres applications. ¿Ya? ¿Ya? Dejen esos tres, quiten el tricache y se van aquí a la simulación, que es cuando iniciamos el algoritmo. Como pesadito el computador. Se van aquí cuando iniciamos el algoritmo genético y bajan. Bueno, esto aquí es, como les digo, bueno, aquí uno determina todo, la población, todo esto es determinado por primera vez, se determina el costo es el fin y todo eso se ordena y todo. Cuando tenemos ya la primera población ya con el fin y todo, ahí sí simulamos, ahí es donde comienza el proceso. Entonces se van a simular, inclusive aquí podríamos hacer, aquí yo les comenté, aquí se puede graficar por medio de puntos, solo unos punticos, los costos iniciales de los 10 individuos, ¿ya? Porque aquí sacamos los fitness y aquí los ordenamos, pero no lo quise hacer porque dije, no, pero ¿para qué? Pero se puede hacer. Y vamos a simular. Aquí en simular si está el proceso. Entonces ustedes van aquí y si el profesor se pone muy de pronto pesado y dice, no, profesor, espérese, vamos a quitar la gráfica y usted se dará cuenta que el problema está en la gráfica y no en el sistema. Si van aquí y esto desde aquí, se los voy a comentar para que ustedes vean dónde está. Ahí con el individuo vamos a... porque está un poquito lento. Desde aquí, donde dice inicializa graficación. De ahí donde inicializa graficación hasta... Ahí me pasé. Finaliza graficación. Ya. Pueden comentar de esa parte. ¿Ya? Si el profesor se le pone mensaje válido, profe, venga, vamos a comentar la gráfica y se dará cuenta que si el problema de gráfica va aquí. A ver, aquí seleccionan todo. Y se van a la pestañita esta que está aquí, que dice marcar como comentario. Y ya les comenta. Bueno, lo comenté sin querer. Y él les comenta. Eso sí se pone pesado. ¿Ya? Y dice, bueno, pero vamos a trabajar sin gráfica. Y se dará cuenta que esa es la limitación del sistema, son las gráficas. Porque ya tienen sus límites. Y bueno, muchachos, eso es todo. Eso es todo.